Recordemos algunas figuras planas como el triángulo, el círculo, el rectángulo, el cuadrado y el trapecio, que permitirán dar conocimiento a nuestro nuevo tema de cuerpos sólidos. Las figuras planas que más se utilizarán para este siguiente aprendizaje será el cuadrado, el triángulo, el rectángulo y el círculo. Una de las figuras planas más importantes es el triángulo, ya que servirá de base o de cara lateral para alguno de los cuerpos sólidos. El triángulo consta de una base y su respectiva altura. El triángulo. ¿Cuál es la fórmula para determinar el área de un triángulo? De acuerdo a los conocimientos que tengamos del triángulo, podemos aplicar diferentes áreas. Por ejemplo, si conocemos la base y la altura, podremos aplicar la base por altura dividido entre 2. Si por el contrario solo conocemos las dimensiones de cada uno de sus lados, podremos aplicar la fórmula de Herón, que S representa el semiperímetro, que es el perímetro dividido entre 2, y las dimensiones están determinadas por A, B y C. Si el triángulo es equilátero, que es el que posee todos sus lados y ángulos congruentes, podremos aplicar la fórmula L al cuadrado por raíz de 3 dividido entre 4. Esta fórmula será de mucha utilidad para el hexágono, que será una de las figuras que pronto veremos. ¿Qué nombre recibe esta figura? Cuadrado. Cuadrado también representará una figura plana de mucha importancia. Recordemos que el cuadrado posee todos sus lados y ángulos congruentes. ¿Cuál es la fórmula para determinar el área del cuadrado? El área del cuadrado está dada por la fórmula L por L o L al cuadrado. Otra figura plana de importancia es el rectángulo. El rectángulo posee 2 a 2 sus lados opuestos congruentes y el área para determinar es la fórmula base por altura. El trapecio. Existen tres trapecios: el trapecio escaleno, el trapecio rectángulo y este trapecio que se denomina trapecio isósceles. Este es el que tiene 2 de sus lados opuestos congruentes. ¿Cuál es el área para determinar el área del trapecio? Es base mayor más base menor por altura dividido entre 2. Recordemos otra figura de mucha importancia, el círculo. El círculo es base del cuerpo sólido cilindro y del cono, y también a través de él formaremos una esfera. El círculo se forma cuando hacemos girar un segmento desde un mismo punto llamado centro del círculo. Este segmento recibe el nombre de radio y para determinar el área del círculo la fórmula es pi por r o pi por radio al cuadrado. Recordemos que pi es equivalente aproximadamente a 3,14. La fórmula de la circunferencia o el perímetro es C es igual a 2 pi por r. Ahí tenemos el radio del círculo. Muy bien. Vista todas las figuras planas importantes, ¿cómo construir un sólido? Si unimos algunas figuras planas, obtendremos varias
ilustraciones de mucha importancia. Entonces, si colocamos varias figuras planas y las unimos de manera que posean una altura, podremos obtener un sólido. Existen diferentes sólidos que veremos a continuación. Veamos esta ilustración. En esta ilustración podemos ver una serie de figuras planas unidas que nos muestran la aplicación que podemos disfrutar. A través de esta ilustración podemos ver que si unimos todas las figuras planas podemos formar cuerpos sólidos. Estos cuerpos sólidos dan origen a edificios, casas y grandes construcciones que generan las grandes ciudades en las que vivimos. Por lo tanto, ¿qué es un cuerpo sólido? Son figuras compuestas por la unión de figuras planas que cuentan con 3 dimensiones: base, ancho y altura. Los cuerpos sólidos los conocemos desde que éramos niños, cuando jugábamos legos, donde podíamos construir los castillos, los puentes y las casas. Veamos cada una de las partes de un cuerpo sólido. Iniciemos con un prisma de base triangular. Ahí tenemos un prisma de base triangular. Podemos ver que tenemos el ancho, el largo, el vértice y a cada lado le llamaremos arista. Una de las aristas es la altura. Este es un prisma triangular. Este prisma está formada por una área basal que está compuesta por 2 triángulos. Una área lateral que está compuesta por 3 rectángulos y una área total que es la sumatoria del área basal más el área lateral. Como ya conocemos las fórmulas de cada una de esas figuras, podríamos obtener la fórmula del área total de esta figura. Muy bien, conozcamos el cilindro. El cilindro es un cuerpo sólido formado por 2 círculos que equidistan desde un mismo punto llamado centro, y la distancia que existe entre los 2 círculos la llamaremos altura. Veamos algunas de las partes del cilindro. Tenemos el área basal, que está compuesta por los 2 círculos, la longitud de la circunferencia, que representará la base del rectángulo que se forma si abrimos ese cilindro, y la altura es de gran importancia para determinar el área lateral, ya que para determinar el área lateral utilizaremos base por altura, debido a que es un rectángulo lo que se forma. Entonces, aquí tenemos los elementos de un cilindro y podríamos determinar que el área basal es el área de un círculo por 2 y que el área lateral es el área del rectángulo, que es la longitud de la circunferencia por la altura. Comencemos nuestras aplicaciones. Tenemos un cubo. ¿Cuáles figuras planas componen al cubo? Identifique una fórmula para determinar el área del cubo. Ya habíamos visto un prisma, por lo tanto, ¿cuáles figuras planas componen el prisma? Indique una fórmula para determinar el área del prisma. El cilindro. ¿Cuáles figuras planas componen el cilindro? Indique una fórmula para determinar el área del cilindro. Muy bien, jóvenes. Iniciamos nuestro trabajo a partir del conocimiento que acabamos de obtener. Muchas gracias.